que quiero enseñar en el día de hoy, si ustedes están listos para escuchar la palabra de Dios, es justamente cómo comer de este libro. Cómo comer de este libro. La mayoría de nosotros, cuando hablamos de aprender acerca de la Biblia, estamos mucho más familiarizados con el tema de cómo leer la Biblia, de cómo estudiar la Biblia, pero como se habrán dado cuenta, usé una palabra un poco extraña, usé la palabra comer la Biblia. Así que no es que esté mal leer la Biblia, obviamente no está mal ni mucho menos estudiar la Biblia, pero hay un paso más adelante en nuestra relación con el Dios de la Biblia y con la misma Biblia en sí, y es justamente desgustarla, literalmente comerla. Sé que no es un tema muy común el que voy a hablar, pero la verdad que es mucho más bíblico que te enseñe cómo leer y cómo estudiar la Biblia. Saben que el apóstol Pablo justamente decía acerca de la Biblia que era nuestro alimento espiritual. O sea que había que desear comer de la Biblia. ¿Parece raro? Comer de la Biblia, no leerla solamente, no estudiarla solamente, sino comer de la Biblia, justamente porque es lo que nos iba a nutrir a cada creyente en nuestra área espiritual. De modo que si leemos solamente y estudiamos solamente, nos estamos quedando solamente, valga la redundancia, con una parte muy pequeña de todo lo que Dios nos quiere enseñar. Saben que estamos en el mundo de las dietas, ¿no es así? Estamos en la era de las dietas, ahora se vienen las fiestas y todo el mundo está muy preocupado por cómo se va a ver físicamente. Así que ahora empiezan las carreras de la dieta cetogénica, la dieta paleo, la dieta de los jugos verdes, la dieta de comer un día sí, un día no, la dieta de ayunar 48 horas y al tercer día resucita entre los muertos. Desesperada la gente por el tema de las dietas. Y la verdad es que para ánimo de cada creyente, si alguien quiere crecer espiritualmente, y espero que eso sea tu deseo en tu camino de fe, si tu deseo es crecer en tu vida de fe, ¿hay alguien aquí que esté interesado en crecer? Bien, gracias por su buen ánimo. No hay atajos, no hay dietas. Las otras opciones te pueden llevar a tu resultado. Haces la dieta cetogénica, llegas a tu resultado. Haces la dieta paleo, llegas a tu resultado. Pero no existen tantas vías ni tantas opciones si es que realmente quieres crecer, escúchame bien, y madurar en tu vida en Cristo, en tu vida como creyente. Lo que hay que hacer es aprender a devorarse este maravilloso libro llamado la Biblia, que es la revelación de Dios para todos aquellos que quieran aprender qué es lo que hay en el corazón de Dios para ellos y para su futuro. Cuando hablo de comer la Biblia, dije no leer, no estudiar, hablo de comer la Biblia, también soy muy consciente que hay mucha gente que se ha tomado este asunto de la Biblia de manera muy equivocada. Y no estoy hablando de falsas doctrinas, no estoy hablando de gente que cree doctrinas diferentes a lo que la misma Biblia dice. Por ejemplo, entre una de ellas, negando la deidad de Cristo. Nos dicen alguna doctrina falsa que Cristo no es el Dios encarnado, sino que Cristo es un ser creado. Bueno, ahí estamos entrando en un problema grave, doctrinalmente grave, ¿no es cierto? Porque Jesucristo es Dios encarnado en la segunda persona de la Santísima Trinidad. La iglesia me dice amén a eso. O, por ejemplo, gente que, falsa doctrina, que niegan, por ejemplo, la vida eterna, que creen que todo se termina cuando se termina la vida natural. Realmente eso no es así, es algo que la Biblia no habla, algo que la Biblia no dice. La Biblia es muy clara en hablar de que hay una vida eterna en la cual, diferente lugar, sea infierno, sea cielo, todos los seres humanos han de pasar, insisto, por la eternidad. Si alguien no cree eso, estamos entrando en un problema de doctrina. Eso lo consideramos, los que leemos la Biblia, como una falsa doctrina. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? No estoy hablando solamente de ese tipo de problemas doctrinales a la hora de
comer, estudiar, leer la Biblia. Estoy hablando de esas situaciones en las cuales la gente termina mezclando y son dos aguas y son muy turbias y muy difíciles de distinguir. Esas dos aguas en las cuales se mezcla lo que Dios realmente dijo acerca de lo que quiere decir y los gustos personales. Diga conmigo lo que Dios dijo, grítelo conmigo. Y los gustos personales. Sí, esto es algo extraño, pero es una cruda realidad de nuestras iglesias en el día de hoy. Permítame comenzar mostrándoles un taparrabo. Un taparrabo que aparece en escena a la cuenta de 3. Estoy seguro que aparece el taparrabo. Estoy seguro que por la fe, ahí está. Gracias. Bien, déjeme mostrarle un taparrabo. No se asuste por el nombre, pero esto se llama un taparrabo. ¿Quién usaba taparrabo? Todos los indígenas de nuestros países, queden pocos, queden muchos, todos nuestros indígenas queridos y amados usaban lo que conocemos como taparrabo. En este caso, este particular es del Amazonas, está en un museo en el Perú. Lo que ustedes ven colgando abajo son dientes de mono y de jabalí, y la tela que se utilizó fue tela vegetal para hacer esto que llamamos un taparrabo. ¿Puedo contar algo acerca de la historia de un taparrabo? Llega una misionera a un lugar donde había indígenas que usaban taparrabos. La hermana, con un grupo de misioneras muy ferviente por predicar la palabra de Dios, comienza a juntar a las indias nativas y les comienza a hablar del amor de Cristo. Las indias, obviamente, al principio muy confundidas, porque cómo les venía a hablar de sujetarse a otro rey y de tener otro rey por encima del cacique, del que estaba reinando localmente esa pequeña tribu. Cuando la misionera habla de Cristo, lucha porque las indias entiendan el mensaje, pero un tiempo después las indígenas abrazan su fe. Más adelante, entonces, en la enseñanza ferviente de la misionera comienza a tocar esos pasajes que están en 1 Corintios, cuando Pablo enseña a la mujer a cómo tiene que vestirse. Y entonces dice la carta de Corintios que la mujer tiene que taparse la cabeza cuando está en la presencia de Dios. Tiene que taparse la cabeza. ¿Tiene que qué? Ninguna indígena entendía este mensaje. Era una enseñanza, un pasaje de la Biblia que las misioneras habían aprendido de cierta manera y que querían encajar en la cabeza y en la mente de otros que ni siquiera culturalmente podían digerir. Entonces las indias, ya cansadas, un día dijeron: acuérdense que la próxima reunión es el cumpleaños de la misionera. Vamos a hacerle un gran regalo. Vamos a taparnos la cabeza. Así que a esa reunión llegaron todas las señoras indígenas con la cabeza tapada, pero con el rabo al aire. Se sacaron el taparrabo y se taparon la cabeza. ¿Alguien está entendiendo este principio? Cuando la gente, cuando la iglesia, cuando la misma fe utiliza pasajes de la Biblia para decir algo que tiene que ver con un gusto personal. Usaré el saxo de ejemplo porque es el instrumento que tengo más cerca. Si el saxo es un instrumento que usted lo considera o lo hace alianza con algo pagano, con algo que a usted le recuerda un mal momento de su vida, estoy seguro que si usted fuera del grupo de la música, sugeriría que el saxo no se toque, porque el saxo, a su parecer o a mi parecer, puede ser algo del diablo, puede ser algo malo. Sin embargo, hablo con otra persona que no tuvo ningún problema con ese pasado, que no aprendió nada de lo malo en esa área y va a ver el saxo simplemente como un instrumento más con el que pueda adorar a Dios. ¿Están aquí conmigo? Llámese la manera de vestir, llámese la forma de comportarse, llámese el estilo de iglesia, que cada iglesia tiene un estilo particular. Cada iglesia tiene un estilo particular, cada iglesia tiene su propia cultura, cada iglesia tiene su propia identidad, aunque todas pertenecen a Cristo y todas tienen como cabeza a Cristo. Cada iglesia, cada cuerpo, cada gran familia se expresa en la adoración y en la predicación del Evangelio a su manera. ¿Hasta acá estamos bien?
Gustos personales. ¿Qué problema con los gustos personales? Cuando hago bíblico, un gusto personal. Me encanta hablar con personas que tienen gustos personales, los hacen valer, los hacen notar, pero son gustos personales. Y son claros al decir que son gustos personales. Imagínense yo volver a mi amado país Argentina y decir ahora como un profeta a mi propia nación, en California aprendí que tomar mate es del diablo. Me echan de la iglesia, me sacan el trabajo, me devuelven, me mandan para cualquier otro país, solamente me borran de la faz de la tierra. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Y yo le voy a decir sí, porque yo me junté en mi congregación en California con puro mexicano que no tomaba mate. ¿Hay algún mexicano aquí que tome mate? Yo sabía que eras inteligente, Rosita. En segundo lugar, hablemos de la lectura de la Biblia, el uso de la Biblia, el estudio de la Biblia como una suerte de amuleto. ¡Ay, ay, ay! Como una suerte de suerte, como una suerte de amuleto. Esto tiene un nombre y es bien curioso. Pero antes de eso, le voy a mostrar cómo es esto de usar la Biblia como un amuleto. ¿Cómo usa alguien la Biblia como un amuleto? Vean conmigo este dibujo y aprendamos juntos acerca del Salmo 91. Conozco gente, y espero que ninguno se sienta incómodo, si lo tiene abierto. Esto pasa si dejas tu Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Qué pasa si dejo la Biblia abierta en el Salmo 91? ¿Alguien me puede contestar qué pasa si dejo mi Biblia abierta en el Salmo 91? Entra el polvo en el Salmo 91 y en el Salmo 92, que es el que está en la otra cara de la página. No es una cuestión de amuletos. Si usted deja la Biblia abierta en el Salmo 91, da lo mismo que la deje abierta en donde están los mapas y da lo mismo que usted la deje abierta cabeza para abajo o cabeza para arriba o debajo de su cama o abajo de esa almohada. He hablado con gente en mi pequeño gran tiempo de pastor que para dormir bien, como amuleto, ponen la Biblia abajo de la almohada. Alguien me dijo, no puedo dormir, así que comencé a poner mi Biblia debajo de la almohada. Yo le dije, esa es la razón por la cual no duermes. Tienes un ladrillo abajo de tu almohada, por eso es que no duermes. Ponte en paz con los demás, abraza el perdón de Dios, comienza una vida de comer la palabra de Dios y estoy seguro que poco a poco te irás nutriendo y eso te dará calma y posiblemente con el tiempo, después de invertir un buen tiempo, vas a poder dormir en paz porque vas a estar en paz con todos. No es un amuleto. No tengo nada en contra de aquellos pasajes o versos sueltos bíblicos que aparecen en medios sociales. Yo también lo hago, muy de vez en cuando lo comparto, pero también lo leo. Hay muchas aplicaciones en los teléfonos, estoy bien con eso. Por favor, entiendan la idea nada más. Pero ningún creyente que quiera madurar en la fe, que quiera comer la Escritura, puede utilizar lo que se llama bibliomancia. Es un poco de docracia, dedocráticamente hablando. Entonces hoy me aparece un pasaje que me conviene. ¿Has estado triste alguna vez y buscaste en la Biblia algún pasaje que te alentara? Gracias por su confesión. ¿Has estado contento y has buscado un pasaje que te ponga más contento aún? ¿Por qué es que está mal eso? Porque la Biblia no se acomoda a tus circunstancias. Estoy deprimido, busco un verso en la palabra de Dios que me levante de mi depresión. Busco a alguien que me levante lo caído. Busco a alguien que me diga, en este caso la Biblia, busco a la Biblia para que me diga a mí lo que yo quiero oír. ¿Y qué tal si Dios quiere en su infinita y perfecta voluntad que atravieses por ese valle de sombra y de muerte y de angustia y de quebranto y no recibas ningún aliento de ningún lado? Para que pases la prueba, para que apruebes la materia y para que salgas del otro lado victorioso, diciendo no estuvo nadie conmigo, solo estuvo el Señor. A pesar de que no lo sentí y de que no encontré ningún versículo bíblico a mi parecer, déjeme contarle un poco este asunto de lo que se trata ser una persona dedocrática
a la hora de buscar pasajes de la Biblia. Se cuenta la historia que un hombre, en una ocasión, utilizó este método y comenzó a buscar versos de la Biblia con el dedo. Lo primero que encontró fue Mateo, capítulo 27, verso 5, que dice: Judas salió, se fue y se ahorcó. Como no le gustó lo que leyó, siguió buscando el dedo y con el dedo moviendo las páginas de la Biblia para encontrar el verso que le convenga en el momento. Y entonces encontró Lucas, capítulo 10, verso 37, que dice: entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nos reímos de nerviosos, pero ¿cuánto tenemos que aprender acerca de cómo comer la Biblia? Empezando por mí, por supuesto. Hay frases que a través de la historia y del tiempo y de nuestra conciencia de haberle dejado un gran espacio en la vida de la iglesia a estos horrores, llegamos a pensar que la Biblia dice, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Alguna vez han leído ese pasaje en la Biblia? No lo han leído nunca porque no está en la Biblia, porque no tiene nada que ver con la Biblia. ¿De dónde entonces sale este dicho popular, ayúdate que yo te ayudaré? Déjeme mostrarle de dónde es que sale este pasaje o este dicho que algunos consideran un pasaje de la Biblia. Hay un dibujo que nos van a mostrar en 30 segundos y son las fábulas. ¿Cómo se llama ese señor? Ese Isopo, era un filósofo griego, pensador, escritor, que escribía fábulas para, en este caso, los niños. La frase ayúdate que yo te ayudaré no está en la Biblia, nunca estuvo ni jamás estará. Sin embargo, es sacada de un libro de fábulas para que todos los creyentes que no comen la Biblia se crean que es parte de la Biblia. Si quieres abrazar esto de una manera más clara, hay una frase muy parecida que se encuentra en el Corán, el libro sagrado de los árabes. Corán, capítulo 13, verso 11. ¿Qué les parece? Hasta el Corán leo hoy. Que dice así: Alá no cambiará la condición de un pueblo mientras éste no cambie lo que en sí tiene. Dicho más claro o en palabras más criollas, Alá no cambia a nadie que no quiera cambiar. No tiene nada que ver con Jesucristo, porque Jesucristo cambia a las personas incambiables. ¿Hay alguien incambiable aquí en esta tarde? Somos de esos, de los que no pudimos cambiar solos. Si pudiste cambiar solo, si has hecho cambios solo en tu vida, realmente te felicito, te admiro, qué buena voluntad. Pero realmente considero que la mayoría somos personas que no pudimos solo y Cristo vino, intervino en nuestra vida, nos sacó, nos liberó, nos limpió y hoy podemos caminar en su luz solamente por su gracia. Todo esto para llegar al pasaje de la Biblia. Ustedes dijeron, pastor, y el pasaje Salmo, capítulo 1. Me encanta este Salmo. El Salmo 1, del verso 1 al 3, dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche y medita en ella. Es como un árbol plantado a las orillas de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y su hoja jamás se marchita. Todo lo que hace prospera. Podría separar este hermoso salmo, este hermoso poema, en tres partes. Cómo Dios ayuda al salmista a pensar, a comportarse y a permanecer. A pensar, a comportarse y a permanecer. Todo esto en conjunto en la palabra de Dios. Pensar, comportarse y permanecer. Todos sabemos, sin lugar a duda,
que nuestra manera de pensar tiene mucha influencia en nuestra forma de ser. Como pensamos, obviamente es como hablamos, como pensamos es una expresión de lo que nuestro corazón siente y como pensamos es como definitivamente vamos a actuar mañana. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es importante cambiar la manera de pensar? Sí. ¿Cómo hago entonces ese cambio en mi forma de pensar? Literalmente, abrazando la Biblia como es y comiendo la Biblia. Insisto, no es que esté mal leer, no es que esté mal estudiar, pero creo que está mucho mejor cuando comenzamos a comer de la palabra de Dios. Eso es para que cada nutriente que la palabra de Dios tiene me ayude a mí en mi crecimiento en Él. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, dice el apóstol Pablo: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe la mente que usted tiene? ¿Usted entiende el potencial que hay en su mente? Usted puede pensar un momento en este pasaje que acabo de leer. ¿Usted sabe que en su cabeza está formada la mente de Cristo? Póngame cara de inteligente, por favor, porque Cristo es inteligente. Póngame cara de sabio, porque Cristo es sabio. Póngame cara de amoroso, porque Cristo es amoroso. Muéstreme lo que usted piensa, porque así es como vamos a conocer a Cristo. Qué interesante es, insisto, que nosotros podamos vivir el hecho de que en nuestra cabeza, en nuestra mente, no hay cualquier mente, está la mente de Cristo. Por favor, cada vez que usted piense lo contrario o que su pensamiento o un pensamiento quiera atacarlo y siempre los ataques son de afuera hacia adentro, usted recuérdese a usted mismo que usted tiene la mente de Cristo. Cantamos infinidad de veces una canción muy hermosa que dice: yo soy quien dice que soy. Yo soy quien dice que soy. ¿La puede repetir conmigo? Yo soy quien dice que soy. Y esto es justamente una especie de eco preguntándole a Dios quién soy. Cuando le preguntas a Dios quién eres, Dios te va a decir quién eres. Cuando le preguntas a un pensamiento equivocado quién eres, es donde vas a comenzar a escuchar las voces de abajo. ¿Entendiste bien eso? Si le pregunto a la gente qué piensa de mí, hay diferentes opiniones. Si me pregunto a mí mismo qué pienso de mí, tengo otras tantas diferentes opiniones. Pero si le pregunto a Dios qué piensa de mí, Él me va a decir lo que realmente yo soy. Yo pensé que iban a aplaudir, todavía estoy esperando que lo hagan, pero sí. ¿Has tenido conversaciones contigo mismo alguna vez? Todos al manicomio por locos. Y esas conversaciones que uno tiene consigo mismo no es que no sean saludables, es que tienen que ser dirigidas de la manera correcta. Tienen que ser dirigidas de la forma correcta. ¿Qué es lo que Dios, Señor, qué es lo que tú dices acerca de mí? ¿Qué tú dices acerca de lo que siento, de lo que pienso, de lo que voy a hacer, de lo que pienso proyectar hacia adelante? ¿Qué es lo que tú piensas de mi comportamiento actual? ¿Qué es lo que tú, Señor, dices de mí? Porque lo que tú digas de mí es la palabra que me va a bastar. ¿Por qué? Insisto, simplemente porque alrededor nuestro hay muchas opiniones. Haré 2 o 3 preguntas muy simples. ¿Alguna vez has hecho algo que piensas que no puedes? Y te dices a ti mismo, no puedo. Y intentaste y trataste y pudiste. Y ahora te regañas a ti mismo diciendo, ¿ves, tonto, que sí pudiste? ¿Para qué dices que no? Y uno sale hablando solo como un gran loco. Pensamiento. No estoy hablando del pensamiento positivista, que es otro problema doctrinal también muy grande en las iglesias, pero sí estoy hablando del hecho de tener la mente de Cristo. Yo no soy una persona positivista, lo que soy es un hijo de Dios y tengo la mente de Cristo. No soy positivista. Positivista es aquel que ve todo bien, todo el tiempo, se están muriendo también los hijos. No importa que se mueran, están muertos de la enfermedad, no tiene para el fin de mes la renta, no importa, vivimos. No se trata de eso, no se trata de ignorar el problema, sino se trata de ver que Dios camina y te ayuda a ti a caminar por encima de esa circunstancia.
¿Sí? Porque es importante cómo pienso. Y la palabra me ayuda a mí a saber cómo pensar. Justamente por eso, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, que no escucha la voz incorrecta, sino que escucha la voz correcta, que es comiendo a través de la palabra de Dios. Que escucha la voz del Espíritu comiendo la palabra de Dios. Y entonces, como consecuencia, un eco inmediato a mi forma de pensar y mi forma de comportarme. Puedo enfrentar las cosas con más madurez. Puedo tomar mejores decisiones al futuro. Puedo ser una persona más tranquila esperando en Dios y en lo que Él quiere hacer acerca de mí o a través de mí. Y entonces aprendo, esto me encanta, a dominar mis pensamientos. El apóstol Pablo dice, lleven cautivo sus pensamientos a Cristo. Me encanta saber que podemos tener como fruto del Espíritu el dominio propio, o sea que también vas a poder dominar tu mente, vas a poder dominar tu forma de pensar. ¿Tienes ganas de matar a alguien? No vas a matar a alguien. ¿Tienes ganas de criticar a alguien? Te vas a sujetar para no criticarlo. ¿Tienes ganas de venganza? ¿Cuántos a veces le dan gana como de venganza? Como eso, Señor, ilumínalo o elimínalo. Y entonces uno le viene ese viento de ira y uno dice, Señor, ahí te lo mando, ya no lo aguanto más. Pero entonces uno tiene la posibilidad en Dios, por tener la mente de Cristo, de pensar correctamente, para como consecuencia de mi pensamiento, actuar correctamente. Te amo, te perdono y te extiendo gracia, no porque te lo merezcas, sino es porque tengo la mente de Cristo. En tercer lugar, lo que hace eso es dar perseverancia. Dice el versículo número 2, que él rumea o rumia, correctamente sería el español rumia, que es un poco lo que te voy a mostrar en un momento. Él rumea la palabra de Dios de día y de noche. Verso 2, él medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y como vivimos en chino o en los aledaños, le quiero mostrar exactamente, en un pequeño video que aparece en un instante, lo que literalmente significa rumiar o meditar. Se tardó bastante en comer esa pobre vaca. ¿Saben que rumiar, meditar, literalmente la traducción del hebreo al español es esa? Rumiar es masticar y mantener en la boca, valga la explicación, sé que algunos saben mucho más que yo del asunto, las vacas, lo único que sé de ellas es que son deliciosas al comer las asadas, tienen 4 estómagos y por eso es que rumean. La vaca puede rumiar sin pastar, ¿han visto eso alguna vez? La razón es porque tragan el pasto o lo que vayan a comer entero y entonces lo hacen pasar por los 4 estómagos, por eso constantemente están rumiando. ¿Hay alguno aquí con la capacidad de 4 estómagos? Espiritualmente hablando, rumiar la palabra de Dios. Hablar de rumiar la palabra de Dios te quita mucha presión, porque todo lo que hemos aprendido es cuánto sabes de la Biblia, cuánto estudiaste la Biblia, cuántos versículos conoces de memoria, cuántas veces leíste la Biblia. He hablado con tanta gente que me ha dicho, yo, pastor, he leído carta de presentación. Hola, hermano, Dios te bendiga. Yo, pastor, he leído la Biblia entera como 20 veces en toda mi vida. ¡Wow! Asombrado, increíble, me pone la piel de gallina de escucharte. Y yo te pregunto, ¿y cuántas veces viviste, aunque sea 2 pasajes de lo que dice ahí? Ah, no, eso no. Pues entonces, camine de vuelta. Una cosa es leer, otra cosa es tener un plan de lectura, que son todas herramientas geniales. Otra cosa es volverte loco por tratar de aprender, en el afán de querer aprender. Y otra cosa es rumiar. Mi consejo
muy personal para el día de hoy, es que si te animas a comer la Biblia, tal cual hazlo como con una comida. Agarra un pasaje, léelo de manera, no para que otro sepa lo que tú aprendiste. ¿Saben? Gracias a Dios tengo buen tiempo hablando en público, enseñando, dando clases, dando escuela dominical, predicando los domingos, enseñando día de semana, etcétera. He leído bastantes libros, no muchos como hubiera querido, pero lo suficiente como para poder decirte que he caído en la trampa muchas veces. A ustedes que les gusta aprender del pecado del pastor, escúchenme. He caído en la trampa muchas veces de estudiar, de aprender solamente para enseñar. No es el pecado para ustedes, es el pecado para mí. Mírenme con cara de predicador enojado, ¿sí? Pastor. He caído en la trampa muchas veces de aprender solamente para enseñar sin rumiar. Entonces me quedo sin lo que me corresponde a mí en cuanto al alimento espiritual que mi vida necesita, que mi esposa necesita ver en mí, que mis hijos ocupan ver en mí. Reflejar en mi propia casa y en mi vida cotidiana el fruto de haber estado nutrido por la palabra de Dios. Y aunque me pueda parar acá, te puedo enseñar 2, 3 palabras en hebreo, 2, 3 palabras en griego, 2, 3 frases raras, y todos dicen, uy, qué maravilloso, yo me quedé sin comer. Rumiar es ir a un pasaje de la Biblia, leerlo, 2, 3 versículos si es necesario, 4, si te ayudan solamente 2, o lo que te ocupes leer diariamente y simplemente decirle a Dios, Señor, ¿qué es exactamente lo que tú me quieres hablar a mí en este pasaje? No es elección personal, no es algún tema que me convenga, es lo que la Biblia realmente me quiere hablar a mí acerca de lo que estoy leyendo en el día de hoy. Señor, ¿cómo yo me veo en ese pasaje? Hay gente que le encanta andar repartiendo versículos bíblicos para todos lados, ¿no? Insisto, como una especie de suerte. Ahí te va el Salmo 23, ahí para que te animes. Ahí te va Filipenses 4:3 si no saben ni lo que dicen. Y ahí te va Apocalipsis 3:20. Y vamos tirando, ¿no? Le da como versiculitis a la gente. Es una enfermedad nueva en la iglesia. Y no es que esté mal andar repartiendo versículos. Lo que está mal es que eso no es comer. Describamos lo que es un plato de comida para usted rápidamente y termino ya. ¿Qué es un plato de comida para usted? Si yo le digo, vamos a comer un plato de comida, ¿qué es un plato de comida para usted? Contéstenme lo que ustedes quieran, yo lo repito del micrófono. ¿Qué es un plato de comida? Vamos a comer un plato de comida. ¿Qué es? El otro día invité a un amigo a comer pasta. Fuimos al restaurante, comimos pasta y, bueno, él entró al restaurante porque lo obligado, le dieron un plato de pasta y lo miró así como diciendo, ¿y las tortillas? O a la inversa, ¿no? Entra un ignorante como nosotros, o como yo personalmente, a un lugar que es mexicano o que tiene otro estilo de comida, y digo, y entonces, espaguetis, por favor. ¿Cómo que espaguetis? Basado en eso que estoy diciendo, ¿qué es un plato de comida para usted? Arroz, frijoles, pollo guisado. Hermana, Dios te bendiga tu primera vez y ya te animas a hablar en público. Eres una bendición. Estos me siguen hace años y todo el mundo y no aprenden nunca. Gracias. ¿Qué? ¿Unos paquetes de sopa maruchan, dijiste? Tacos de lengua. ¿Qué más? Un mole. Eso es comida. ¿Qué más? Tortas ahogadas. El tamal, aunque esté bien. ¿Ven que no son versiculitos por acá y versiculitos por allá? ¿Ven que un plato de comida no es una cosita por aquí y una cosita por allá? ¿Saben que andar picoteando todo el día te hace mal a la salud? ¿Ustedes piensan que la vida espiritual es diferente? Estamos inflados sin estar saludables espiritualmente hablando porque andamos picoteando todo el tiempo. ¿Qué tal si te sientas y comes? ¿Qué tal si te sientas y comes? No ocupas un profeta al lado que te diga lo que Dios te quiere decir. Está en la Biblia. No tienes que buscar sabiduría en ningún otro más. Tienes al Espíritu Santo.
tienes la mente de Cristo y tienes una Biblia igual que la mía. Termino con esto. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Sácale el polvo y úsalas. ¿Sabe que las aplicaciones del teléfono nos ayudan a leer? Y hay muchas maneras de poder leer y muchas aplicaciones en el teléfono para poder bajar la Biblia si no puedes de repente leerla. ¿Saben que está la Biblia en audio? Si eres de las personas vagas, como tu servidor, a la hora de la lectura, por favor, baja en tu celular la Biblia en audio. Y cuando vas camino al trabajo, cuando estás en el baño, no en el bañándote, sino en otro sector, lavándote los dientes, ¿qué estás pensando? Le pones play y por lo menos escuchas algunos pasajes de la Biblia y piensas, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esto? No hace falta ir a ningún seminario, ni formar parte de ninguna universidad, ni ningún college para comer la palabra de Dios. La palabra de Dios está a tu alcance y está lista para que te la devores. No te preocupes por atorarte, ni por ser nutrido de todo a la misma vez, porque te va a hacer mal a la panza, al estómago. Vamos de a poco, vamos aprendiendo de a poco lo que Dios cada vez nos quiere ir enseñando. Comemos, digerimos, nos nutrimos, volvemos a comer, volvemos a digerir, nos volvemos a nutrir. Y entonces, ya termino, los músicos vienen conmigo. Sucede lo que el Salmo 1, verso 3 dice: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Un árbol plantado es un árbol que está establecido, que tiene firmeza en lo que hace y que da resultado, que da fruto. Esto me hace acordar a la hermosa lista del libro de Gálatas, cuando nos habla de los frutos del Espíritu. ¿Lo pueden repetir conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Creo que me faltaba uno. Fe. Entonces, a ver, no estudio la palabra solamente, no leo la palabra solamente, aunque leer y estudiar implica que soy una persona que va a comer la palabra de Dios. Y medito en ella todo el tiempo, hago una lucha continua de mente, peleo con la palabra de Dios que voy comiendo, con los pensamientos estúpidos que estoy teniendo, perdón por la expresión, pero a veces pienso cosas tan estúpidas. Mi cabeza se va para cualquier lado y hasta quizás no creo lo que Dios me dijo que iba a hacer y mi cabeza se va para... Entonces tengo que pelear constantemente, comer, me tengo que nutrir, porque mi mente tiene que estar llena de Cristo. La persona débil es porque no tiene mente de Cristo, porque por lo menos no le está dando de alimentar. Y entonces, en tercera instancia, una vez que como, que mi mente piensa como Cristo piensa, como piensa la palabra de Dios, entonces puedo ver el resultado genuino, ese fruto que no se cae, que no se pierde. El Salmo 1, verso 3 termina diciendo: todo lo que hace prospera. ¿Habrá alguien aquí que sinceramente quiere que las cosas le salgan bien? Te invito a comer. Y los resultados seguramente no los va a dar el Señor a su tiempo.